pido su atención. Muy buenos días a todos. Buenos días, Ricardo de Jesús. Buenos días, docentes. Buenos días, director. El día de hoy tengo el honor de presentar ante ustedes al licenciado Ricardo de Jesús Martínez González, quien como formación es licenciado en Mercadotecnia por la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él es activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es vocero de la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales de Aguascalientes. Es el primer consejero electoral, presidente distrital, local ciego, local dentro del proceso electoral 2023-2024. Es la primera persona ciega en dirigir un órgano colegiado electoral en América Latina. También es conferencista sobre la normalización de la discapacidad. También es conductor y coproductor del programa Nada que Ver de Radio y Televisión de Aguascalientes. Es colaborador para medios digitales como Péndulo Informativo con la columna ¿Qué onda con la discapacidad? Es colaborador en temas de discapacidad en Grupo Radiofónico SER. Es instructor en rehabilitación en tema de tecnología adaptada para ciegos en el DIF municipal de Aguascalientes. Él dice, y su lema es: soy una persona ciega adquirida desde hace 6 años. Soy ciego con convicción y feliz por decisión. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias y bienvenido, licenciado Ricardo. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por recibirme en su plantel, muy bonito plantel, se percibe, se siente, muy bonita vibra. Me voy a sentar, les soy muy sincero, que casi siempre me toca hacer esto parado, hoy lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hablar un tema, chicos, chicas, profesores, bien importante, un tema que se dice y pues es una realidad, es un tema que desafortunadamente o afortunadamente está de moda. Hemos escuchado y escuchamos en todos lados el tema de la inclusión en diferentes aristas, y esto es bien importante, ¿no? Los derechos humanos, la inclusión, pero muchas veces nos quedamos en la palabra, nos quedamos en inclusión. Pero ¿qué es incluir, no? ¿Y qué es incluir en el tema de las personas con discapacidad? Para poder incluir una persona hay que conocerla, hay que darnos la oportunidad, tener empatía y respeto para darnos la oportunidad de poderlas conocer, conocer sus alcances y, lo más importante, dejar muchos paradigmas, muchos prejuicios que tenemos como sociedad a un lado, para generar una nueva idea y una nueva conceptualización sobre el tema de la discapacidad. Les voy a dejar un pequeño video, este video a manera un poquito de presentación mía, pero lo que realmente no me interesa no es tanto yo presentarme, es más que nada escuchen la premisa. La premisa es el objetivo que tenemos como personas con discapacidad en este tema, ¿sale? Lo voy a dejar rapidísimo. 2025, 12 de 17. J. R. Resumen de carta de rubrica Nada que Ver, 14 de 17. Reproductor multimedia. Reproductor multimedia ventana. No. Ok, denme un segundo. Hola. Conferencia Ricardo Mar. Reproductor multimedia. Presentación de PowerPoint. Paso de diapositiva. Diapositiva 1. Horizontal. Conferencia Ricardo Mar. Reproductor multimedia. Listo.
Las personas que adquirimos una discapacidad. La voy a poner aquí abajito mejor porque ya me conozco. La única finalidad debe de ser volver a adquirir nuestra independencia y nuestra libertad. Salir del círculo de condescendencia y demostrarle a la sociedad que no somos personas desechables, los cuales deben de estar subyugados o escondidos. Personas plenas en nuestras demás funciones, personas que día a día salimos a dar lo mejor de nosotros, que tal vez no veamos con nuestra vista, pero podemos tocar y vivir con nuestro corazón, con nuestra alma. Por eso te invito a que a través de este viaje conozcas más sobre las capacidades y funciones que tenemos las personas que vivimos bajo alguna condición de discapacidad. Y con ello te invito a ver con el alma. Ventana. No puedo ver. Presentación 2025 RM, PowerPoint, error de activación de productos. Conferencia Ricardo Mar, configuración columna, inicio, explorador, presentación 2025, diapositiva 2, diapositiva 1, normalización de la discapacidad, vista diapositiva. Horizontal. Paso de diapositivas, completo. Muy bien, vamos a... Paso de diapositiva 1, normalización. Voy a parar poquito, de aquí les prometo que no me muevo. Bueno, vamos a dar inicio. En este video, un poquito a manera de presentación, yo soy una persona ciega adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que soy una persona que acaba de quedar ciega relativamente desde hace muy poco tiempo. Tengo aproximadamente, desde el año 2018, tengo 7 años de haber quedado ciego. Pero más que mi presentación, más que hablar de mí, lo importante es hablar sobre que las personas con una condición de discapacidad somos personas plenas y funcionales. Somos personas que día con día salimos a hacer nuestras labores, salimos a trabajar, salimos a estudiar, salimos a hacer nuestras actividades culturales, deportivas, salimos con nuestros amigos. Hacemos literalmente, jóvenes, lo mismo que ustedes. Hacemos nuestra vida lo más plena y lo más funcional que se puede. ¿Sale? Casos hay muchísimos. Compañeros en sillas de ruedas, que son ingenieros, licenciados, estudiantes en los diferentes niveles de educación. Todos los días salen a la calle con su silla de ruedas a afrontar los obstáculos físicos que existen. Compañeros ciegos que estudian ingenierías en sistemas, que muchas veces puede resultar un poco incluso sorprendente, como un ciego va a programar, ¿no? Compañeros ciegos que son músicos, que son productores musicales, compañeros ciegos que desempeñan en diferentes áreas jurídicas, contables, etcétera, etcétera, etcétera. Personas con discapacidad intelectual, la discapacidad más incomprendida de todas, que son licenciados en psicología, en sociología, que salen a desarrollarse con doctorados, etcétera, ¿no? Personas dentro del espectro autista, que son grandes profesionistas, genios, funcionarios de alto nivel del gobierno que tienen estos trastornos y que no son impedimento y mucho menos discapacitantes. Aquí el punto es ser funcional, chicos. Esta palabra la vamos a repetir mucho esta mañana. Las personas con discapacidad tenemos la obligación, si adquirimos la condición de discapacidad, de rehabilitarnos y de esta manera ser funcionales. Y la sociedad tiene también la responsabilidad
de generar un mundo más accesible e incluirnos. Para ello, vamos a conocer cuál es la definición de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema de la discapacidad. Diapositiva 2. La discapacidad según la ONU. La discapacidad según la ONU es personas con discapacidad. Muy bien. Esta definición la enmarcamos en 2 puntos. La primera parte nos habla de los impedimentos. Nos dice que son impedimentos físicos, mentales, cognitivos, mentales, cognitivos, intelectuales y sensoriales. Los sensoriales es el oído y la vista, ¿sale? Hasta ahí, pues es obvio que yo tengo un impedimento visual, por el cual yo no los puedo percibir, yo no los puedo ver, ¿sale? Pero nos dice en una segunda parte, bien importante esta definición de la ONU, que estos impedimentos en interacción con las barreras, que las barreras, ¿quién las pone, jóvenes? La sociedad. La sociedad a través de ¿qué? De prejuicios, de costumbres, de cultura. Por eso es bien importante. De hecho, les platico, este programa del DIF municipal se llama Cultura de la Discapacidad, porque la finalidad es culturizar a la sociedad hacia una nueva percepción de la discapacidad. Entonces tenemos como cultura impedimentos, son personas, yo muchas veces les pregunto, es más, les hago la pregunta a ustedes, si ustedes ven por la calle una persona con discapacidad, ¿qué sienten? Sean sinceros. ¿Qué sienten, jóvenes? ¿Qué sienten? Dígalo sin pena. Tristeza, es lo más común. A cualquier lado donde voy me dicen, veo tristeza, me da tristeza, me pregunto qué ha de ser de esa persona, quién la cuidará. Pero si cambiamos esa percepción, jóvenes, y vemos una persona que tiene los mismos sueños, las mismas metas, las mismas ganas de pertenecer a nuestra sociedad, simplemente con una limitación, sí, en mi caso visual, una persona en silla de ruedas, pues en su caso motriz, ¿no? Sí. Hasta ahí la limitación está. Nuestra barrera mental nos dice, pues pobrecito, ¿no? Y desafortunadamente muchas veces la barrera mental, como lo dice la definición, en interacción con la sociedad, es la que nos bloquea y no nos permite actuar. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma? Vamos a ver a las personas con discapacidad como personas iguales. Vamos a incluirlas. Vamos a ver, sí tiene una limitación, pero esa limitación hay que hacerla incluyente, por medio de la accesibilidad. Ejemplo, ve una persona en la calle en silla de ruedas, va recorriendo su sillita de ruedas, va hacia un punto A, de un punto A a un punto B. ¿Cómo bajo la barrera? Bien fácil, me acerco, soy empático, respetuoso. Oye, fulanita, fulanito, si sé su nombre, le digo por su nombre. ¿Puedo ayudarte? Dime cómo. Y él te va a decir, échame la mano, voy 5, 10, N cantidad de cuadras adelante. Incluso podemos negociar. Oye, sabes que te soy bien sincero, traigo el tiempo bien cortito, te puedo echar la mano 3 cuadritas. Y ahí vas. Y bajas la barrera y eres accesible. Te encuentras otra persona, oye, sabes que yo hasta aquí lo pude apoyar, pero ¿qué tal si tú te echas las otras 3, 4, 5 cuadras que faltan? Y bajamos la barrera entre todos. Generalmente, aquí es un plantel de un piso. Cuando voy a escuelas de 2 pisos, les digo, oigan, y si llega una persona con discapacidad motriz en silla de ruedas y la vamos a subir al 2º piso, ¿cómo le hacemos? ¿Tienen elevador en los planteles? En su totalidad no tienen, y es una realidad. ¿Y ahí se acabó la inclusión? No, porque la empatía nos va a decir, jóvenes, nos juntamos 1, 2, 3, 4, los más gorditos o fuertecitos, y los subimos. Y para bajarlo igual. ¿Somos empáticos? Sí. Estoy hablando de un ejemplo de discapacidad motriz. Ciegos, vemos, muchas veces estamos ahí en la calle esperando cruzar. Oye, ¿necesitas cruzar? Y la persona te va a decir sí o no. Nunca tomen decisiones por ellos, porque si nos ha pasado que de repente ya nomás te jalan del brazo y estás del otro lado. Y ahí vas de regreso, vas en reversa, ¿no? Entonces, así se bajan las barreras, así se rompen esas barreras que nos dice la definición de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sale? Siempre con empatía, siempre viéndonos como personas iguales y siempre viéndonos como personas funcionales. Entonces, hablamos ahorita de empatía y respeto. El respeto y la empatía parten de cómo nos expresamos.
¿Cómo nos dirigimos a los demás? Nos dirigimos a los demás generalmente como a nosotros nos gusta que nos digan, ¿no? No nos gusta que nos hablen mal, que nos traten con groserías, etc. Se tienen que dirigir a nosotros con respeto, ¿sale? Entonces el lenguaje es bien importante. Vamos a hablar de eso. Diapositiva 3, ¿cómo referirse a nosotros? Paso de diapositiva 4, términos incorrectos. Aquí, y vamos a hacer una gran reflexión. Primero, no es que sean incorrectos, tal vez tengo ahí enmarcada mala lámina. Son términos muchas veces desactualizados y es parte de nuestra cultura y nuestra costumbre. Y ahorita vamos a ver por qué. Primero, términos que no debemos emplear para hablar a una persona con discapacidad. Diminutivos, cieguitos, cieguecitos, sorditos, enanitos, mongolitos, tontitos, lisiaditos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es lascivo. Entonces, evitemos romper esa cadena de comunicación desde un inicio con este tipo de términos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una falta de respeto y de empatía. Simple. Pero aquí es donde viene la reflexión. Términos que se han utilizado, vuelvo a repetirlo, no es que sean incorrectos, están desactualizados. Los que estamos ya tenemos más edad aquí, nos vamos a acordar. Y pregunto, ¿ustedes han escuchado que a las personas con discapacidad se les dice personas con capacidades diferentes, sí o no? Sí. Y si se acordarán en el año 2000, empezando el año 2000, literalmente era generalizado. Se escuchaba capacidades diferentes. De hecho, Fundación Teletón, pues generalmente era el medio, era más bien, comunicativamente era el ente que más utilizaba este término. Capacidades diferentes. No estaba mal, pero hubo una permuta, hubo un cambio en pro de los derechos humanos. Y ahorita vamos a ver en dónde y en qué momento y por qué. ¿Por qué se hizo el cambio de capacidades diferentes? Porque simplemente capacidades diferentes tenemos todos. Todos. Aquí en esta sala hay quien es bueno para el estudio, espero que todos. Hay quien no es bueno, tal vez no le entra. Tiene que leer, talacharle, como se dice coloquialmente, para que le vaya bien en los exámenes. Hay quien es bueno para el deporte. Hay quien no le gusta el deporte, le gustan las artes, ¿no? Y es bueno para pintar. Hay quien es bueno para la cocina, etc. Capacidades diferentes tenemos todos. Igual las personas que tenemos una condición de discapacidad. Ahí también ahora se utiliza mucho el término funcionalidad diversa, porque incluso entre los ciegos y las personas con cualquier tipo de discapacidad, entre los sordos, pues tenemos diferentes maneras de ser funcionales. Sí, ejemplo, los ciegos. Hay quien para moverse necesita el apoyo de alguien y es válido. Pero hay quien, en mi caso, yo me muevo por mi cuenta, con mi bastón, etcétera. Ya nada más cuando entro en lugares así, como aquí, para no golpear a alguien, pues sí, ahorita le pedí el apoyo al profe, me voy a tomar de su hombro, caminamos, etcétera, ¿no? Hay quien ciegos sabe leer, usar el sistema de lectoescritura braille. Hay quien no lo sabe usar, que es una gran mayoría, desafortunadamente. Entonces, ahí entran las capacidades diferentes, las diversidades funcionales. Bueno, pero donde quiero hacer foco es en estos tres términos siguientes. A ver, ¿me puede decir alguien o todos, el que quiera, cuál es el término, más bien, cuál es la definición literal del término minusválido? ¿Qué le estás diciendo a una persona con minusválido? Vale menos, punto final. Inválido, ¿qué significa? No vale, ¿sale? Y enfermitos, eso ahorita lo vamos a contextualizar. Pero nos quedamos con estos dos términos. Minusválidos, inválidos o incapacitados, no tienes capacidad. Sale estos tres términos. Los usamos por costumbre y por cultura, claro. Los hemos dicho todos, incluido yo, incluido muchas personas con discapacidad. Mira, ahí va el minusválido, mira, ahí va el inválido. Es triste, ¿no? Decirle a una persona, mira, ahí va el que vale menos, ahí va el que no vale, porque tiene una condición que en el 99.99% de las veces les aseguro que no decidió nacer con él o con esa condición, o no decidió adquirirla. Entonces, desde ahí, desde nuestra cultura, estamos viendo a las personas con discapacidad como que,
¿Qué dijimos al principio? Pobrecitos. Mira, ahí va el que no puede, ¿no? Minusválido, inválido. Todavía vemos unos letrerotes bien bonitos en azul con el signo universal de la discapacidad en los centros comerciales, en el centro. Estacionamiento exclusivo para el que no puede y para el que vale menos. Así es nuestro lenguaje. Así es nuestra cultura. Y es lo que tenemos que luchar por cambiar, jóvenes. Por cambiar esta idiosincrasia que tenemos. No es exclusiva de México, es a nivel mundial y vamos a tener que ser agentes de cambio todos para poder cambiar esta percepción. ¿Sale? Por último, enfermos en este tema de lenguaje. ¿La discapacidad es una enfermedad? No. No es una enfermedad por varias cuestiones. Primero, no se cura cuando ya es permanente, como en mi caso, ¿no? Yo pasé por varios procesos médicos. Literalmente llegó un momento en que los médicos me dijeron, ¿sabes qué? Tu ojo ya no tiene más que hacérsele y es momento de vivir mi condición. La discapacidad es una condición de vida. Es algo con lo que se vive, ¿sale? Y es algo con lo que se vive y la persona con discapacidad tiene que vivirlo felizmente. Bueno, ya vimos cómo no referirnos. Ahora, ¿cuál es el término correcto? Y lo más importante, ¿por qué de este término? Porque es una historia muy bonita. Diapositiva 5. Término correcto en icono cara bien. Persona con discapacidad. ¿Sí se alcanza a ver? Espero que sí. ¿Qué dice ahí? Todos. Persona con discapacidad. Ese es el término. Porque antes de mi condición de discapacidad, lo dice muy bonito la frase, ¿qué soy? Una persona igual que todos. Una persona. Entonces, ya sabemos cómo referirnos a las personas que viven en una condición de discapacidad. Persona con discapacidad. Ojo, ese es el término, digamos que académico, etcétera, etcétera, ¿no? El término literario. Pero para dirigirnos a una persona con discapacidad hablamos de empatía y respeto, punto. Si yo sé que el señor se llama Juanito, la señora se llama Rosalba, etcétera, 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 pues me dirijo igual que como cualquier persona, ¿no? Por su nombre. ¿Sale? Evitamos ahora sí que los adjetivos calificativos. Siempre hay que ser empáticos. Hace poco escuchaba la reflexión de una gran activista por el tema de la discapacidad. No sé si por ahí, si no se lo recomiendo, no sé si ya vieron la película Los dos hemisferios de Luca. Sí, es muy bonita esa película. La escritora que escribió ese libro es una afamada periodista. Ella es argentina, vecindada en México. Es una gran activista porque su hijo Luca tiene una condición, me parece que es autismo. Tiene por ahí otra condición, pero ahorita no recuerdo, no les mentiría. Se llama Bárbara Anderson. Es una gran periodista. Y ella, al nacer su hijo, pues se convirtió también en activista del tema de discapacidad. Ha sido editora en jefe de grandes medios de comunicación en México, etcétera, etcétera. Y a lo que voy es que la escuchaba atentamente y él otra vez decía, vamos, sí, a utilizar el lenguaje incluyente, sí. Vamos a ser empáticos, por supuesto, y esa es la llave, ¿sale? Vamos a conocer que es una discapacidad, es necesario, claro. Pero lo más importante, vamos a acercarnos a las personas con discapacidad. Ella decía muy atinadamente, a veces nos quedamos pensando, oye, ¿y si le digo de tal manera no se va a enojar? ¿O se va a sentir menos? ¿O cómo se va a sentir? Y si en eso ya la persona en silla de ruedas ya cruzó la calle, batalló, y nosotros todavía nos quedamos pensando. Hay que quitar todo eso, hay que acercarnos. Oye, te echo la mano, como quieras, dile, no hay problema. Pero acércate, apoya, haz accesible este mundo. ¿Sale? Hay que incluir a las personas con discapacidad. ¿Sale? Ser accesibles, hacerlos fuertes. También otro término que ahorita traigo y otra cuestión que es una batalla de día con día. No hay que infantilizar. Porque tendemos como sociedad y desafortunadamente incluso en instituciones públicas que deberíamos o debemos de velar por este tema de la discapacidad, tendemos a infantilizar a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad jóvenes son igual que ustedes. Si son jóvenes de su edad, tienen los mismos gustos, también las mismas cosas que tal vez a ustedes no les guste, etcétera. Son seres humanos, no somos angelitos. Somos personas
también con nuestros momentos malos, buenos, etcétera, igual que todo mundo. Entonces, no hay que tender a infantilizar a las personas con discapacidad. Bueno, ¿y por qué persona con discapacidad? ¿A quién se le ocurrió? ¿A Ricardo? Aquí en Aguascalientes, a nuestro gobierno del estado, al gobierno municipal, ¿a quién se le ocurrió? Este término tiene una historia muy interesante, muy bonita, con la cual nos debemos de sentir orgullosos las personas en este país. Diapositiva 6. Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad. Este término aparece a través y como resultado y como síntesis de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les digo que es una historia que nos, pues como país nos debe de hacer sentir orgullosos, porque en el año 2006 se hace la convocatoria para llevar a cabo esta convención, y México fue de los países que propusieron esta convención. México, encabezado por la misión diplomática por el licenciado Gilberto Rincón Gallardo, los que también ya somos más grandes lo recordamos a él como candidato a la presidencia de la República en el año 2000, rompiendo muchos paradigmas. Él, una persona con discapacidad, fue candidato a la presidencia de la República. Y este señor, con México como país, como misión diplomática, propusieron en la ONU llevar a cabo esta convención. Esta convención tuvo lugar el 3 de diciembre de ese año del 2006. Los trabajos duraron 10 días. Y en estos 10 días se discutieron los derechos de las personas con discapacidad. Tuvo como conclusión que se emitió la Carta de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sale? Esta Carta de Derechos es la 7ª en su tipo y es la primera del siglo XXI. Es una carta que vino a cambiar muchos paradigmas y que tuvo como punta de lanza buscar la dignificación de la persona. ¿Sale? Buscar la dignificación de la persona, el trato igualitario, ¿sale? La reducción entre la discriminación, etc. ¿Sale? Entonces, a la emisión de esta Carta de Derechos, las personas con discapacidad vemos en esa carta nuestros derechos. ¿Qué tenemos como derechos? Y por ahí nos dicen, oye, pues si ya existe una Carta de Derechos Universales, ¿por qué se hacen cartas específicas? Ustedes espero que conozcan la Carta de Derechos de niños, niñas, adolescentes. ¿Sale? Ustedes también tienen una carta. Igual compartimos muchos derechos. Derecho a la educación. ¿Tenemos derecho a la educación? Sí. Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación. México lo suscribió, entonces México tiene que darle acceso a la educación. Existen protocolos, existen subsistemas, existen programas de estudio para personas con discapacidad. Sí, sí lo existen. Existen las unidades de apoyo a la educación regular, las USAER, que apoyan a los chicos dentro de las escuelas regulares, o existen los CAM, que le dan educación especial a los niños que tienen alguna condición moderada severa. ¿Sale? Entonces sí existe un perfil. ¿Existe una inclusión laboral o existe, bueno, tenemos el derecho a trabajar las personas con discapacidad? Sí. ¿Existen acciones afirmativas? También. Por ahí a las empresas se les dan algunos beneficios fiscales por si contrata a una persona con discapacidad. Sí, se está llevando algunos esfuerzos, ¿no? Los gobiernos tienen la obligación de contratar personas con discapacidad también. Derechos tenemos: cultura, deportes, asociación, con quién juntarnos, asociación política. Tenemos derechos, sí. Pero aquí es lo importante, y aquí es donde no nada más venimos a aventarle a la sociedad nuestros derechos. Tenemos obligaciones, jóvenes. Y aquí es donde ustedes van a empezar a contextualizar y aterrizar que las personas con discapacidad somos iguales que ustedes. ¿Tenemos derecho a la educación? Sí, pero también la persona con discapacidad tiene la obligación de acudir a su centro de estudio, de estudiar, de hacer sus tareas, de sacar buenas calificaciones. Tiene derechos laborales, por supuesto, pero también la persona con discapacidad tiene la responsabilidad y la obligación de adquirir y rehabilitarse funcionalmente, de ser funcional,
de poder laborar, de estar en un centro de trabajo, laborar, respetar las reglas, la normatividad, los horarios. ¿Sale? El deporte es lo mismo. ¿Tenemos derecho al deporte? Por supuesto. Y se sorprenderán que hay equipos de fútbol de amputados, equipos de fútbol de ciegos. En mi caso, yo juego fútbol de ciegos. Hay equipos de básquetbol de sillas de ruedas, etcétera. Sí, pero ellos también tienen la obligación de tener una preparación deportiva acorde para obtener metas y resultados. Entonces, sí, en esa carta están todos nuestros derechos, son más de 30. Pero también hay que cumplir esas obligaciones como personas con discapacidad para que, yo siempre les he dicho a la gente, esto es un trabajo de dos lados, de dos vías, es un choque de dos trenes. El choque de la parte de las personas con discapacidad, que a través de nuestra formación, de nuestra rehabilitación, de nuestra funcionalidad y nuestro trabajo día a día, vamos a lograr llegar lo mejor posible al encuentro o el choque con la sociedad. Y la sociedad tiene la obligación de culturizarse, de conocer, de aprender, de quitarse ese paradigma y esas costumbres que teníamos antiguamente sobre el tema de la discapacidad. ¿Sale? Muy bien, entonces esa es la Carta de Derechos, esa es la convención. Diapositiva, diapositiva 7, principios N, paso de diapositiva, diapositiva 9. Podemos definir la convención en el paso de diapositiva 10, marco jurídico nacional. Paso de diapositiva, paso de diapositiva. Rapidísimo. Marco jurídico nacional, ya les decía, México la suscribe la carta. Y en México existe la Ley General de Inclusión, Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley aparece en el año 2011 ya con este nombre y pues bueno, básicamente es una copia calca de la Carta de Derechos y se le han incluido algunas otras cuestiones como terminologías, etcétera, en la legislatura mexicana. Entonces ahí es donde están los derechos. Diapositiva 11. Entidades de gobierno que velan por la discapacidad. ¿Quién vela por la discapacidad? ¿A dónde nos podemos dirigir si nosotros o alguna persona con discapacidad, bueno, más bien algún familiar adquiere una condición de discapacidad? Los DIF nacional, aquí no hay oficinas. Los DIF estatales, recuerden, los DIF tienen áreas rehabilitatorias, eso es bien importante. Tanto los DIF municipales como el DIF estatal. La verdad, el DIF estatal tiene Mahatma Gandhi un centro de rehabilitación muy fuerte, muy grande. DIF municipal lo tenemos junto al Parque México, la unidad de la UCI. En Avenida Universidad tenemos rehabilitación para personas ciegas adquiridas y podemos hacer la vinculación con asociaciones civiles para poder trabajar con otro tipo de discapacidad. Entonces, los DIF somos las entidades encargadas de ver este tema de vinculación, trabajo con las personas con discapacidad. Las comisiones de derechos humanos de velar sobre la Carta de Derechos, la ley que se cumpla los derechos hacia las personas con discapacidad. Asociaciones civiles, organizaciones, la más conocida por todos, creo que es un conocimiento generalizado, es un trabajo muy loable que realiza Fundación Teletón dentro de los CRID. En Aguascalientes, mentiría si en otros estados, pero aquí en Aguascalientes tienen una clínica de autismo, un tema que cada vez es más relevante porque cada vez aparecen más y más casos y desafortunadamente existe un gran desconocimiento y esto hay que detectarlo a tiempo. Ahorita vamos a platicarlo, si lo detectamos a tiempo podemos hacer una vida muy funcional para los chicos y tenemos la ventana de oportunidad que aquí en Aguascalientes tenemos una clínica de autismo por medio de Fundación Teletón. Entonces, hay otras asociaciones, quinoterapia, etcétera, por ahí Caballo Amigo, es una gran fundación que trabaja el tema de quinoterapia también para diferentes discapacidades. Aciples en cuestión de discapacidad auditiva, ellos trabajan muy muy fuerte con las personas sordas y así hay diferentes asociaciones. La Deportiva de Ciegos, trabajamos con el tema del deporte para personas con discapacidad visual. Entonces, caminos hay muchos, el punto es buscarlos. ¿Por qué? Porque también nos encontramos después casos, personas con discapacidad adquirida, jóvenes especialmente, oye, tiene discapacidad, ¿y a dónde lo has llevado? No, pues es que no sé, y tiene ya la persona así 10 años, ¿no? Y no es funcional. ¿Qué creen que pasa con esas personas? ¿Dónde están sus casas?
sus casas, no los integran a un sistema educativo, no los integran a un sistema de capacitación, de rehabilitación, y pues desafortunadamente son personas que viven en el oscurantismo, ¿sale? Entonces hay que, si conocemos algún caso, esperemos no vivirlo, pues ahí es donde nos pueden apoyar y dirigirnos. Diapositiva 12. Prevención para no adquirir la discapacidad. Muy bien, vamos a llegar a esta lámina que ya es bien importante y ahorita ya nos continuamos con los tipos de discapacidad, la segunda parte de la plática. Prevención. Ya hasta ahorita les he platicado que, bueno, no está tan mal vivir una condición de discapacidad, se puede hacer todo, pero vamos a ser muy reales y muy, muy sinceros. Lo ideal es no adquirir una condición de discapacidad. ¿Sale? Voy a darles números. 8 de cada 10 personas adquirimos nuestra condición de discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? 2 de cada 10 nacieron con ella. Ahí se nos cae muchas veces el mito que tenemos que las personas con discapacidad nacen ya con la discapacidad. No, solamente 2, el 20% aproximadamente. Y de ese 80% que hablamos al principio de adquiridos, 4, o si lo vemos en un término global, 4 de cada 10 adquirimos nuestra condición de discapacidad en una edad económicamente activa. Quiere decir que somos personas jóvenes, en procesos laborales, etc. Con esto, ¿qué les quiero decir? Y no es asustarlos. La discapacidad está muy cerca. La discapacidad puede llegar en cualquier momento. Por ahí dicen, es un boleto que traemos en la bolsita y en cualquier momento lo podemos adquirir. Nosotros, alguna persona cercana. 1 de cada 6 hogares en México tiene una persona con condición de discapacidad. ¿Sale? Y desafortunadamente, pues bueno, ahí tenemos ya varios matices demográficos de población, la inclusión laboral pues es muy, muy corta, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente para poner a hablar del tema de prevención, esos son los puntos más importantes para que contextualicen. Ojo, ¿cómo adquirimos una condición de discapacidad? Por una enfermedad, ¿sale? Alguna infección mal cuidada. Una infección mal cuidada que se nos va al oído, nos puede dejar sordos, ¿sale? Alguna infección de conjuntivitis, etcétera, etcétera, que se nos agrave. Enfermedades crónicas degenerativas, la diabetes. Nosotros ahí en el DIF municipal atendemos a personas con discapacidad visual, ciegos adquiridos. La generalidad de personas que llegan son personas que quedaron ciegas a causa de la diabetes. ¿Sale? Enfermedades renales, por ahí también nos están pegando. Entonces hay que cuidar nuestra alimentación, jóvenes. Hay que cuidar lo que comemos, hay que evitar estas enfermedades crónicas degenerativas para no adquirir la condición de discapacidad. Y el otro factor más importante que Numeralia, en cuestión de Numeralia, nos dice que más o menos el 60% de la discapacidad adquirida es por estas cuestiones son los accidentes. Los accidentes no los vamos a reducir nada más a accidentes de tráfico. No solamente son choques, atropellamientos, etcétera, que ocurren todos los días. Los accidentes, ¿dónde más pueden suceder? En nuestra escuela, en nuestra casa, viniendo para acá en la calle, caminando, ¿sale? En cualquier lugar nos puede cambiar la vida, ¿sale? Y ¿saben un ingrediente bien importante para evitar los accidentes? Muchas veces es respeto. Quererle ganar al otro, ¡pum!, chocamos. Vamos caminando entre amigos, es muy dado en estas edades, nos aventamos un mal golpe, puedes quedar sin movilidad en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Nos peleamos, nos sentimos muy gallitos, ahora también, bueno, no lo quiero decir así porque por perspectiva de género somos iguales, ¿no? Pero también las mujeres, todo el mundo se pelean, etcétera. Un mal golpe, puedes perder un ojo, etcétera. Y no crean que son casos aislados, ¿eh? Casos como estos hay muchos. Entonces, hay que evitar ponernos en riesgo. Evitamos a ver también con la discapacidad psicosocial, que nos pone mucho en riesgo de adquirir una condición de discapacidad permanente, incluso la muerte. Entonces, evitar los accidentes, jóvenes. Y hay un grupo poblacional con el cual tenemos que tener más cuidado. Les dije, 4 de cada 10 somos jóvenes.
y hay otros 4 de cada 10 que la adquieren en una edad adulta, arriba de los 60 años, nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, nuestros tíos, etc. Hay que cuidarlos, hay que cuidarles su espacialidad, sus espacios, respetarlos, ayudarlos, darnos un momentito para apoyarlos. ¿Sale? Y de esta manera vamos a evitar la discapacidad en este grupo poblacional. Muy bien, ahora vamos a hablar ya de los tipos de discapacidad. Paso de diapositiva, diapositiva 16, conceptos de la discapacidad. Paso de diapositiva, diapositiva 17, enfoques de la discapacidad. Paso de diapositiva, diapositiva 18, tipos de discapacidad. Muy bien, les voy adelantando. Son 5 tipos de discapacidad, pero ojo, esto trae truco. De estos 5, 2 están integrados en una. Básicamente la Carta de Derechos de las Personas con Discapacidad nos habla de 4 tipos de discapacidad. Hay una que es 2x1. Se las dije al principio, la sensorial. A las personas con discapacidad visual y las personas con discapacidad auditiva nos meten en la misma condición de discapacidad. Ahorita les digo por qué. Vamos a hablar de la primera, que es la discapacidad física. Diapositiva 19, discapacidades. Este tipo de discapacidad, ojo, vamos a primero contextualizarla. ¿Puede ser temporal? Sí. Y les aseguro que en un alto porcentaje varios ya la han vivido aquí, y la hemos vivido. Nos hemos roto una pierna, nos hemos roto un brazo, nos hemos lastimado, luxado algún brazo, alguna pierna, nos han tenido que poner un yeso, hemos tenido que andar en muletas. Muchos. ¿Cómo les fue con ese tema? Los que han vivido estas situaciones, cuando andaban en muletas, ¿cómo les fue? ¿Difícil? ¿Cómo están las banquetas? ¿Cómo están los espacios? Nos movemos con facilidad. Nos apoyaban. Es difícil. La sociedad muchas veces, hasta que no lo vive, no lo conoce, ¿no? Andar en muletas, pues ya vimos que todos lados está lleno de hoyos, ¿no? Los espacios no están adecuados, es cansado, es muy pesado. Cuando nos rompemos un brazo y nos ponen un yeso, para cambiarnos, ¿no? Para abrocharnos un pantalón, una playera, una blusa, etc. Es difícil. Es temporal. Se acabó nuestro periodo de rehabilitación, nuestros huesos quedaron sanos y volvimos a nuestra vida cotidiana. Pero cuando se vuelve permanente, cuando por un accidente, una enfermedad nos tienen que cortar un pie, o ambos, o perdemos un brazo, o ambos brazos, ¿no? Por ahí hay el caso de una gran compañera, es una gran persona, a ella le falta un brazo. Entonces, imagínense vivir sin un brazo para poderte arreglar, para poderte abrochar, para poder abrir un refresco. Es complicado, ¿no? Ahora imagínense la vida, y de hecho vive por aquí este chico, es un caso que es de por aquí. Este muchachito, se llama Alexis, me parece, iba caminando por las vías justamente de estos lugares y sufrió una descarga eléctrica. El muchacho perdió ambos brazos a los 16 años, pero perdió los brazos literalmente desde el hombro, ¿no? Entonces, imagínense cómo ha de ser la vida con eso. Y vuelvo, no quiero ser condescendiente, no puedo decirle, no puede. Claro que puede. El muchacho tiene familia, el muchacho tiene 2 hijos, 2 niños, 2 bebés, y los saca adelante, y trabaja, y sale adelante. ¿Sale? Pero sí hay que contextualizar, pues obviamente, de lo que hablábamos al principio. La limitación está, sí, y es una gran limitación. A veces hasta que no perdemos la funcionalidad nos damos cuenta del valor de nuestro cuerpo. ¿Sale? Entonces, ya la discapacidad física, pues sí, puede ser temporal, claro, permanente, por supuesto. ¿Sale? Las personas con este tipo de discapacidad se apoyan de algunos apoyos técnicos, valga la redundancia, que son muletas, prótesis, bastones de diferentes formas. Hay de apoyo, que generalmente son los que usan las personas adultos mayores. Hay tipo canadiense, no sé si han visto gente que se mete bastones aquí a la altura del antebrazo y va así para sostener
su tren superior de su cuerpo. Hay camas ortopédicas, hay sillas de ruedas ortopédicas, hay sillas de ruedas especializadas, hay sillas de ruedas de vida independiente. Esas sillas de ruedas son impresionantes, son más chiquitas. Las personas con discapacidad física generalmente llegan en sus vehículos, las arman, las desarman, se bajan y las utilizan. La conciencia aquí, les digo, para que conozcan, siempre, para mover estos apoyos técnicos, siempre pregúntenle a su dueño. ¿Sale? Aquí en concientización de este tipo de discapacidad, ¿el trato cuál es? Pues igual con todas las discapacidades. ¿Requieres de mi apoyo? Dime cómo. Ya hablamos que hay que ser empático, hay que apoyar. Sí, ¿sale? Pero aquí sí hay que hacer foco en una cuestión. Y es algo que muchas veces yo peleo porque reducen la discapacidad a este tema. Y no es nada más este tema, pero en esta discapacidad sí es específicamente. Los cajones de estacionamiento. Los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad no están hechos para todas las discapacidades. No es que llegue el ciego, pare su vehículo y se vaya a bajar, ¿verdad? Imagínense yo manejando, me debe ver muy bonito. Llegan esos lugares son para personas con movilidad reducida, personas con sillas de ruedas, con discapacidad física o algunas condiciones intelectuales también lo necesitan. Y es para que ellos tengan esos lugares. ¿Por qué les digo que no para todas las discapacidades y mucho menos para las personas convencionales? Porque los espacios son bien poquitos. Y el hecho de que existan y que estén en las posiciones en las que están es para simplificarles la movilidad a estas personas. Ejemplo, no es lo mismo que llegue yo, me baje con su profe César, vayamos al Walmart a comprar unos refrescos, nos bajemos 100 metros en un cajón alejado, me tomo de su hombro, voy caminando y caminamos la misma distancia, punto, no pasa nada. Y que atrás de nosotros venga una persona en silla de ruedas y como a mí se me hizo fácil, soy ciego, pues párate en el lugar de discapacidad. Viene una persona con su silla de ruedas, la tiene que desmontar, necesita abrir más sus puertas, por eso tienen espacios laterales un poco más amplios. Y lo principal, bajarse y darle a la silla de ruedas, pues no es lo mismo que lo pongamos a sufrir a él 100 metros de ir impulsando su silla de ruedas. Por eso el cajón de estacionamiento está exclusivamente para ellos. Hay que respetarlos, hay que hacerlos respetar. ¿Sale? Eso en cuestión de discapacidad física. Hay que también ser empáticos, ya lo he dicho, pero sobre todo preguntar, oye, ¿cómo te echo la mano? Pues mira, vamos a bajar este declive, vamos a bajar esta pendiente. ¿Cómo bajo la silla de ruedas? Bájame hacia atrás. Hay casos donde por no preguntar, hay un caso muy específico de un conocido, de un familiar mío, que tiene discapacidad múltiple. Por no preguntar, las dos personas iban a caer, iban a sufrir un accidente en primer anillo de circunvalación, rodaron hacia el primer carril, de milagro no los atropellaron. Porque la persona que llegó a ayudar no preguntó, lo agarró de frente y se fueron los dos de bruces. Entonces, hay que preguntar, jóvenes. Muy bien, segundo tipo de discapacidad intelectual. ¿Tiempo cómo voy, profe? Si no, usted dígame. Bien. Paso de diapositiva 20, discapacidad intelectual. Muy bien, yo les decía que esta discapacidad es la menos comprendida y para mí la más enorme de todas. Tiene muchos usuarios, no en números, porque en números les voy a decir, la discapacidad física es la que más usuarios tiene. Pero sí en cuestión de trastornos y síndromes que pueden causar este tipo de discapacidad. ¿Sale? Cada trastorno y síndrome en cuestión de discapacidad intelectual tiene pues muchas aristas, es muy, muy grande. Aquí la concientización, jóvenes, va en el punto de, partimos nuevamente, respeto, empatía. ¿Sale? Ver a las personas con este tipo de discapacidad como personas plenas, funcionales, aunque físicamente tengan rasgos que en nuestra cultura, en nuestra costumbre nos indiquen que son personas que en nuestro mal lenguaje son tontitas, son mongolitos, etcétera. Yo vieran cómo odio ese término de mongolitos para las personas con síndrome de Down. Son personas plenas, funcionales. Yo siempre les hago esta analogía. ¿Alguien aquí tiene algún familiar o conoce una persona con síndrome de Down? ¿No? ¿O ha convivido, aunque sea una vez, con una persona con síndrome de Down? Sí. ¿Qué es lo primero que hace una persona con síndrome de Down cuando te ve? Lo primerito. ¿Qué hace? Sonreír.
y te busca y te da un abrazo, ¿a poco no? Es un abrazo bien fraterno. Yo creo que es el abrazo más sincero que te pueden dar. Son personas que tienen un cariño y una manera de ver la vida pura, ¿sale? Son personas que ellos, su concepción de vida, son personas sin ningún prejuicio. Sí, ya en su carácter, en su forma, pues son igual que todos, tienen su carácter, son de carácter fuerte, ¿eh? Las personas con síndrome de Down, si tú te metes con sus cosas, así te va a ir. Y un buen fregadazo te puede sacar, ¿eh? Pero son personas plenas, funcionales. ¿Tienen gustos? Sí. En su gran mayoría, ¿vieron cómo les encanta bailar? Y cómo les encanta platicar. Y cómo les encanta hacer actividades de su vida cotidiana. Y los familiares te dicen, vieras cómo me echan la mano en la casa. O también son chicos que son muy buenos para trabajar haciendo manualidades y hacen su trabajo y sacan su vida. ¿Sale? Entonces, ahí reducimos este tema de decir, ¿son personas tontas? No, no son personas tontas. Son personas que merecen nuestro respeto y nuestra empatía. Punto. ¿Sale? Otra cuestión, y este es un tema que está en transición. ¿Transición qué quiere decir? Que afortunadamente se está metiendo en tema de discapacidad y se está generando un cambio de paradigma. Neurodivergencias. Es un término que cada vez vamos a escuchar más. Y entran varios trastornos, varios síndromes. Ejemplo, el trastorno del espectro autista. Es un océano de posibilidades. El trastorno del espectro autista puede ser nivel 1, que anteriormente se le conocía como Asperger. ¿Han conocido personas Asperger o no he hablado de ese término? ¿No? ¿Sí? Ya los siento cansados. El autismo se divide en nivel 1, nivel 2, nivel 3. Leve, moderado, severo. Se tiene un gran desconocimiento del autismo. Muchas veces creen y generalizan que son personas que están en otro mundo, que son personas que no están con nosotros en nuestra cotidianidad, etc. Y nos sorprenderíamos cómo estas personas, a través de procesos psicopedagógicos, de una detección temprana, eso es lo más importante, y ahorita les voy a decir por qué, logran ser altamente funcionales, incluso al grado de inteligencia muy, muy brillante, y más inteligentes incluso que personas convencionales que no tenemos ningún trastorno, ninguna neurodivergencia. Casos de éxito hay muchísimos. Específicamente yo les platico de un caso que me lo ha permitido platicar. Él es funcionario, un alto funcionario del Instituto Nacional Electoral en nuestro estado, dentro de las vocalías ejecutivas. Él es una persona con espectro autista, nivel 1, estimulado, altamente funcional, inteligentísimo. Es una persona que para tener ese puesto pasó por muchísimo trabajo, con 30 años de experiencia, etcétera. Es brillante. Y el señor dice, yo vivo en mi condición, vivo mi neurodivergencia y estoy orgulloso de ella. Él entra a su oficina y tiene un gran moño azul, porque el moño azul representa el autismo. ¿Sale? Pero fue un trabajo con el que poco a poco fue llevando su funcionalidad. Entonces, con casos como el de él, hay muchísimos. Hay músicos excelentes, hay gente que hace muchísimas cuestiones a nivel ingeniería que tienen tal vez esa condición, pero al detectarlo a tiempo, al trabajar con ellas, con esas personas adecuadamente en un tema psicopedagógico, se logra su plena funcionalidad. ¿Por qué detectarlo a tiempo? Bien fácil, y es lo mismo con los sordos, y ahorita lo vamos a platicar. Nuestro cerebro tiene una forma anatómicamente pues igual entre todos, ¿no? Se llama neuroplastía. Si la neuroplastía no se cambia esa forma en los primeros años, en las primeras infancias, en la primera y segunda infancia, no se trabaja con esa neuroplastía, las personas ya no van a aprender algunas actividades, algunas cuestiones. Ejemplo, ahorita lo voy a platicar también con los sordos, pero con ellos, si no se trabaja desde una edad temprana, también, si no se detecta a tiempo, no se van a oralizar, porque su cerebro después ya no va a tener anatómicamente la manera de procesar la información para oralizarlos. Entonces, también en el tema del autismo
Es bien importante, jóvenes, hacer la detección a tiempo. Y me voy a pasar nada más al último trastorno, se los voy a poner en pantalla para que los vayan viendo, los 15 que por ahí nos catalogan, que nos pueden causar discapacidad intelectual. De diapositiva 21. Causas. Paso de diapositiva 22. Trastornos y síndromes considerados. Paso de diapositiva 23. 9. Síndrome de la silla. ¿Qué dice el 15? ¿Sí se alcanza a ver? Trastorno alcohólico fetal. Ojo, están en un estrato social, ustedes chicos, en el cual hay que poner atención. Ya lo dijimos. ¿Se puede vivir con discapacidad? Sí, pero lo importante es evitarlo. Y también evitárselo a nuestros hijos. ¿Sale? La discapacidad intelectual no necesariamente tiene que ser por un descuido de los padres, porque por ahí es una mala información. Decir, es que es porque la mamá o el papá tienen adicciones, la mamá y el papá no se cuidaron. No, la discapacidad intelectual tiene causas genéticas, entonces también sí puede ser por genética. Puede ser en edad temprana también por un accidente neuronal. Entonces, no lo vamos a fragilar a eso, pero específicamente este trastorno sí. Chicos, hay que tener cuidado con los embarazos juveniles y hay que tener cuidado con la ingesta de alcohol y drogas durante los embarazos. Claro, sí. Porcentajes y prevalencia existe, claro que sí, y existe ese trastorno alcohólico fetal. Y puede desencadenar en una discapacidad intelectual o en un lento aprendizaje de nuestro hijo. Entonces, pues no traigamos a nuestros hijos a batallar al mundo. Muy bien, tercer tipo de discapacidad, ya me voy a ir más rapidito. Paso de diapositiva 24. Discapacidad psicosocial. Ojo, aquí también hay que hacer foco. Tercer tipo de discapacidad, discapacidad psicosocial. Es la más nueva de todos, sí. Se acaba de incorporar como discapacidad en la carta y según la OMS también en el año 2019. Ricardo, ¿este tipo de discapacidad no existía y se generó por generación espontánea? No. ¿Qué se agrupa aquí? Este tipo de discapacidad la causan las enfermedades mentales o enfermedades llamadas del siglo XXI. Depresión, ansiedad. Y hay otros trastornos y síndromes, también el salud. La bipolaridad, el trastorno narcisista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en la depresión, jóvenes. Vivir tristes y no saber por qué no es normal. Vivir desesperados y no saber por qué no es normal. Y esas dos situaciones no se van a acabar porque llegue tu mejor amigo, tu mejor amiga y te diga no pasa nada, todo va a estar bien. Eso no se termina ahí. Y no es que estés mal. Tu cerebro, y esto me lo comentó un muy buen médico internista, tu cerebro deja irradiar sustancias, jóvenes. Serotonina, dopamina, cetralina. Y tus interconexiones neuronales no son adecuadas. Por lo tanto, tú sientes esas sensaciones tan intensas. ¿Y por qué? Si dijimos que la discapacidad no son enfermedades, porque esto sí es una enfermedad. Sí es una discapacidad. Ojo, y aquí hay que hacer el símil. La enfermedad es la causa. Espero no lo hayan vivido, y si lo han vivido, quédenselo ustedes en su interior. Yo se los comparto, yo soy una persona diagnosticada con síndrome de ansiedad. Cuando estaba en mis puntos álgidos en el 2013 en el tema de la ansiedad, me daban ataques de pánico. Yo no podía salir a la calle. Yo sentía que el mundo se me venía encima, me daba un infarto, me faltaba el aire. Es discapacitante, por supuesto. No puedes hacer tu vida. No puedes ser funcional, no puedes tener una interrelación normal con la sociedad. ¿Sale? La depresión es lo mismo. Me he encontrado con casos. Hay un caso que me marcó de una psicóloga de una secundaria, una chica. Me decía, yo llegué al punto de la depresión que me encerraba en un closet y no salía en todo un día y no salía en días. Entonces, sí es discapacitante. Necesitamos apoyo, claro. Nos duele una pierna, ¿a dónde vamos? Nos duele un brazo, ¿a dónde acudimos con un dolor? Al médico, al hospital. Pero si nos duele el alma, es que el psicólogo es para los locos. No, el psicólogo es para el que quiere estar bien. Pues hay que acudir con profesionales.
Si el psicólogo dice, sabes que necesitas medicación, te va a mandar con un psiquiatra y todo es normal. Necesitas apoyo. Y en estos trastornos ya hablamos también del trastorno narcisista, del límite de personalidad, bipolaridad, etc. Pero hay uno que me interesa mucho que conozcan, porque vuelvo a los estratos sociales, están en un estrato de riesgo. Se llama narcótico esquizofrénico. ¿Sale? Aquí, ojo, ¿qué creen con el nombre que lo causa? El consumo de drogas. Punto. Ya me imagino que ya les he hablado hasta el cansancio de que no consuman drogas. Yo se los voy a hablar del tema de discapacidad. Las drogas sintéticas, específicamente las drogas sintéticas, desde la primera ingesta, consumo, cambian la neuroplasticidad de nuestro cerebro. ¿Se acuerdan qué era la neuroplasticidad? La forma de nuestro cerebro. Desde el primer consumo va a cambiar nuestro cerebro de forma. Nuestras interconexiones neuronales van a fallar. ¿Qué creen que les pasa a sus neuronas? Se mueren. Punto. Su proceso cerebral ya no va a ser adecuado. Y terminan en casos que no necesitan mucho consumo, de personas que ustedes jóvenes les dicen alucines, están en el avión, etcétera. Hasta ahí suena divertido. Pero luego, ¿qué pasa cuando vemos casos extremos? Hace poco fue muy sonado en nuestra localidad, en nuestra Aguascalientes, una chica que decía que venía de Estados Unidos, traía un carro, andaba bajo los influjos de la droga, mató una persona y causó un caos. Y ahorita la muchachita, desafortunadamente, está llevando un tema judicial muy duro, y pues por este tema del consumo de drogas. Discapacitante es, por supuesto. Su interrelación social no era adecuada. Era discapacitante. Entonces, ojo con este tipo de discapacidad. No existe nada más porque sí. Entonces, ya tocamos 3. Vamos a la que es 2 por 1. Ya para terminar, que es la discapacidad sensorial. De diapositiva 25, discapacidad psicosocial. Paso de diapositiva 26, discapacidad sensorial. Paso de diapositiva. ¿Por qué sensorial? Nuestra capacidad sensorial se divide en vista y ojos. Perdón, en vista y oídos, discúlpenme. Y también tiene que ver por ahí el tacto, el olfato, etc. Pero vamos a hablar primero de nuestros sensores, del oído, de la vista. El 90% de nuestra capacidad sensorial, que es la primera que vamos a ver, la resuelve la vista. La vista, jóvenes. Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos la vista? Pues nuestro cerebro distribuye nuestra capacidad sensorial en nuestros demás sentidos. ¿Sale? Ponen más atención a las cosas. Vas por la vida poniendo más atención a lo que escuchas. Ahorita yo estoy aquí frente a ustedes, obviamente no los puedo ver, pero tengo la percepción de que por allá están moviendo algo, de repente se mueve algo por acá. La voz del profesor que tengo aquí a mi izquierda es muy fuerte. Entonces, cada vez que hablo así, fuerte no es que no que grites, ni mucho menos, tiene mucho carácter su voz. Entonces, por ahí lo escucho atentamente, por ahí que aplaudían, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros resolvemos nuestros temas sensorial con nuestros demás sentidos. Va por la calle un ciego, pasa frente a un Oxxo y huele a Oxxo. Y ustedes dirán, pues, ¿qué es oler a Oxxo? Pues huele a humedad, papitas, queso, una mezcla de olores, café, por supuesto, característico, y dices, huele a Oxxo. Vas afuera, vas en un centro comercial, paso enfrente de una zapatería y huele a cuero, o huele a sintético, a plástico, y es una zapatería, ¿no? Y así vas teniendo olores característicos. Tacto igual, vas tocando. A veces vengo en los vehículos o en el camión y me dicen las personas, oye, ¿cómo sabes que ya vas a llegar? Ah, pues porque ese mendigo hoyo no lo han arreglado en años y pues ahí sigue estando, ¿no? Entonces ya sé que ya ese último brinquito es el mío. Entonces, jóvenes, nuestra capacidad sensorial está ahí. Simplemente tomamos atención a lo demás. ¿Es temporal? La discapacidad visual sí puede ser temporal por algunas afecciones o porque nos operan los ojos, nos tapan los ojos, etc. Pero sobre todo es permanente.
¿Sale? Y aquí hay dos tipos de discapacidad visual. Ciegos. ¿Quiénes somos ciegos? Las personas que somos ciegas totales. No somos invidentes. Hablando ahorita un poco de la permuta de los términos. Antes sí era un término correcto, ahora se va cambiando por la dignificación de la persona. Porque decirle invidente a una persona puede... A mí se me hace muy quisquilloso, les soy muy sinceros, pero bueno, es la nomenclatura que tenemos. Se decía que invidente puede también significar que no vemos más allá mentalmente, no nada más visual, por eso se permutó ciegos. Y ciego es un término que es igual en todo el mundo, obviamente con sus diferentes traducciones, pero somos ciegos. Y el otro término son las personas que ven un poquito, se les llama baja visión. Anteriormente se les decía débiles visuales. Se permutó lo de débiles visuales porque también se puede prestar a decir, mira, no ves bien y eres débil. Baja visiones, chicos. ¿Sale? Entonces, las personas con baja visión, les hago una pregunta. ¿Son las personas que usan lentes? ¿Sí? ¿Seguros? Pues no. Y ahí les va. Y desafortunadamente, para que vean lo importante que es conocer sobre este tema, no me voy a meter en camisas de 11 varas, pero el año pasado fue muy conocido que gente, para ganar algunos puestos políticos, abusó de este tema, del desconocimiento de la sociedad. ¿Quiénes son personas con baja visión? Las personas, así lo dice la ley, bueno, más bien la Carta de Derechos. Las personas que a pesar de usar corrección, llámense lentes, ¿sale? Su visión no mejora más de 1 metro y solamente ven sombras. Son personas consideradas con discapacidad visual, bajas visión. Si tú con lentes, pues sin lentes no ves bien, tienes una enfermedad oftálmica, punto, que puede causar, si no te la cuidas, una discapacidad visual. ¿Sí se entendió? ¿Vale? Apoyos técnicos, ¿cómo nos apoyamos las personas ciegas? Con nuestro bastón para movernos y orientarnos. El sistema de lectoescritura braille, desafortunadamente, muy pocos ciegos lo saben, pero bueno, generalmente se tiene la creencia popular que todos los ciegos saben braille. No es así. Hay factores, muchos factores. La diabetes es uno de ellos. Si les digo que la mayoría de las personas adquieren la discapacidad visual con diabetes, ¿qué es lo que afecta a la diabetes? La sensibilidad. Entonces, para que lea una persona ciega con diabetes, está medio difícil. Y el tema de la tecnología, que es ahorita la vocecita que ustedes están oyendo, que me va indicando cómo va avanzando mi computadora, se le llama lectores de pantalla. Básicamente, para no hacernos bolas, están en teléfonos, computadores, relojes, en todo lo inteligente. Y básicamente nos lee todo lo que hay en pantalla. Punto. No es un aparato especial, no, nada. Es el mejor ejemplo de inclusión que les puedo dar. Yo les puedo prestar mi teléfono, desactivar el lector de pantalla y lo pueden usar. Y les voy a decir algo, y yo creo que a más de uno se les ha activado. Sus teléfonos ya traen precargados lectores de pantalla. Entonces, ustedes me pueden prestar su teléfono para conocer sus secretos y los puede usar sin ningún problema. Eso es accesibilidad y eso es inclusión. No necesitamos un trato especial, simplemente ser accesible. Esa es la discapacidad visual. Por último, discapacidad auditiva. Diapositiva 28, discapacidad auditiva. Su barrera más grande es, y más bien su única gran barrera, es la comunicación. Las personas sordas, que es el término correcto para dirigirse a este tipo de discapacidad, no sordomudas, como coloquialmente se conocía o tradicionalmente. ¿Por qué no sordomudas? Y es algo que la comunidad sorda pelea mucho, porque no todos los sordos son mudos. Sí hay casos, claro, por supuesto, pero no nos vamos a poner a investigar quién sí, quién no. Y sobre todo, muchos de los sordos de nacimiento no pueden hablar, no porque no quieran, simplemente porque nunca escucharon cómo emitir su voz. Pero hay sordos que hablan. ¿Alguien conoce aquí a una persona sorda? ¿Está oralizada? En su gran mayoría hay muchos oralizados. Emiten voz, sí, no es la misma voz que nosotros emitimos por medio de cuerdas vocales. Es por medio del diafragma y se llama glutusiones. ¿Sale? Generalmente las personas sordas, no generalmente, es una realidad y es algo común. Las personas sordas pierden información todo momento. Yo estoy hablando aquí, ya llevo un poquito más de 1 hora hablando con ustedes.
Si estuviera una persona sorda y yo no estuviera volteando hacia ella o no existiera algún método de accesibilidad, ella estaría 1 hora perdiendo información. Entonces, su contextualización de vida es en base a la información que tienen. Entonces, con las personas sordas, la invitación es como sociedad a incluirlas y a darles acceso a la información. ¿Cómo? Estrategias. La primera de ellas, la más conocida, el uso de la lengua de señas mexicana, que es hablar con las manos. Chicos, si no pueden entrar a un curso de lengua de señas por tiempo, por costo, etcétera, en internet busquen los abecedarios, los alfabetos, de menos deletríen la lengua de señas. Créanme que les va a solucionar muchos problemas. Yo he tenido conversaciones con sordos, un ciego y un sordo. Me tocó una vez un sordo Uber. Imagínense, para decirle que era en la puerta verde, pues le tuve que deletrear. Lo bueno es que sé deletrear la lengua de señas, ¿no? Ya nomás le dije. Y ya, no pudimos comunicar. Pero también les voy a decir una realidad. No todos los sordos, al igual que los ciegos, en el tema del braille, no todos los sordos salen en lengua de señas mexicana. Hay que ser empáticos. La tecnología, también hay transcriptores. Hay quien trae su teléfono, tú hablas al teléfono y él va leyendo. También hay quien, por medio de leernos los labios, generalmente los oralizados saben leer los labios. Nos paramos frente de ellos, hablamos a una velocidad normal, tal vez gesticulizamos un poquito más sin exagerar. No gritamos, no nos van a escuchar y nos van a entender con ver nuestros labios, ¿sale? O podemos buscar otras formas, escribirles, etcétera, etcétera, porque hay muchos alfabetizados. También hay un tema muy fuerte de analfabetización en el tema de los sordos. Entonces, el punto es, y todo esto se resume en empatía y respeto en todos los tipos de discapacidad. Y ese es el trato adecuado que tenemos hacia las personas con discapacidad, y eso es como vamos a generar un cambio de paradigma y sobre todo vamos a generar una sociedad mejor. Si cambiamos y hacemos una sociedad más accesible en todos los aristas de la vida, no nada más en la infraestructura, en nuestro día a día, en la educación, etcétera, no nada más vamos a hacer un mundo mejor para las personas con discapacidad, vamos a hacer un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias por escucharme, espero les haya dejado un buen mensaje. Ayúdenos a difundir todo esto, sean agentes de cambio, cambien paradigmas, lenguajes, pero sobre todo, díganle a la sociedad que las personas con discapacidad somos personas plenas, funcionales, que tenemos sueños, que tenemos metas, que queremos ser incluidos y que también no somos angelitos, tenemos nuestras formas. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias en verdad por acompañarnos. Por aquí tenemos unos presentes por parte de nuestra escuela. Dice el reconocimiento al licenciado a Ricardo de Jesús Martínez González por la participación en la Semana de Concientización e Inclusión de Todas y Todos. Por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. También le tenemos por aquí un detallito, son unos dulces típicos de Aguascalientes. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Es bien importante tener este tipo de conferencias para la concientización, chicos, en verdad. Le agradezco muchísimo al licenciado Ricardo por acompañarnos. Es una persona que transforma y que en nuestra sociedad actual hace mucha falta esa concientización. De verdad, muchísimas gracias y que nos vemos a la próxima. Gracias, hasta luego.